Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy también Dios permite este domingo muy precioso para poder escuchar la palabra de Dios. Entonces hoy también, como siempre, abriendo nuestros corazones, oídos y pensamientos, escuchemos esta palabra muy preciosa atentamente, por favor. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos dejó como huérfano, sino guía y ayuda nuestra vida todos los días hasta ahora. Por eso, siempre te damos gracias. Y también gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, siempre acompañando con nosotros. Hoy, los amados hermanos, así nos reunimos juntos ante Dios y en Cristo para escuchar la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso, a pesar de que no podemos ver los rostros de los hermanos físicamente en la iglesia. Creemos que Dios nos dará más gracia y más amor por mediante tu palabra. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros en esta situación muy difícil y peligrosa. Y también nos llena tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Ahora, hay muchos hermanos que tienen dificultad por esta pandemia. Por favor, guía, protege y ayuda sus vidas para poder vivir más sanamente y fuertemente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia, Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 18. Texto principal de hoy, Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 18. Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 18. Si lo tienen, leamos juntos. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hasta aquí. Nosotros, viviendo nuestra vida cristiana, escuchamos varias veces que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué es el estado de ser llenado del Espíritu Santo? ¿Cómo piensan ustedes? Algunas personas piensan que la llenura del Espíritu Santo es cuando el corazón se calienta, se llora mucho después de orar y se alaba apasionadamente. Algunas personas piensan de esa manera. Y otros piensan que fueron llenos del Espíritu Santo cuando hablaron en lenguas o tuvieron experiencias especiales como curar una enfermedad, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas personas que creen que algunas turbulencias emocionales físicas o fenómenos visibles son
una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, primero quiero aclarar que bíblicamente estas cosas no son la llenura del Espíritu Santo. Absolutamente no. Por lo tanto, hoy, a través de la Biblia, aprenderemos qué es la llenura del Espíritu Santo y cómo debemos hacer para esa vida llena del Espíritu Santo. Este es un tema que todos los cristianos deben pensar y practicar. Es muy importante, ¿no? Sobre todo, podemos decir que es un contenido que debemos tener en cuenta al comienzo de nuevo año y aplicarlo con precisión a la vida. Es muy importante. Sin embargo, como cristianos, sabemos que la llenura del Espíritu Santo es buena y necesaria, pero es posible que no hayamos contemplado detalladamente qué es. En otras palabras, debido a que algunos, no sabiendo qué es la llenura del Espíritu Santo, piensan solo vagamente, su vida cristiana se vuelve vaga también y desafortunadamente no pueden vivir una vida llena del Espíritu Santo verdaderamente. Podemos decir que esta es una vida muy triste y lamentable para un cristiano salvo. Por ejemplo, si uno tiene una cantidad enorme de cheques, pero no sabe qué es un cheque ni cómo usarlo, podría vivir en la pobreza o morir de hambre. Puede ser. Esto es muy lamentable y, por un lado, es tonto, ¿no? Así que, primero, pensemos qué es la llenura del Espíritu Santo. Algunas personas confunden recibir el Espíritu Santo con estar llenos del Espíritu Santo. Pero los dos son muy diferentes. Recibir el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo. Totalmente diferente. Tenemos que entender que la llenura del Espíritu Santo es posible solo para aquellos que primero recibieron el Espíritu Santo. Primero, se debe recibir el Espíritu Santo para ser lleno del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo se realiza al momento de recibir la salvación. Es decir, recibir el Espíritu Santo es lo mismo que recibir la salvación por el perdón de los pecados. Es muy importante. Y la Biblia explica muy bien sobre esto. Busquemos la Biblia, Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Aquí yo voy a leer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Abajo, Efesios capítulo 1, versículo 13. Aquí, Efesios 1, 13, también les leo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice así. Es decir, podemos decir que recibir el Espíritu Santo es
igual que recibir la salvación a través del perdón de los pecados al escuchar y creer en el Evangelio, ¿no? Este es el único acontecimiento en la vida y el Espíritu Santo que una vez entra en ese momento nunca desaparece, nunca. En otras palabras, la salvación una vez recibida no desaparece jamás, jamás. Debido a que la verdadera salvación es una expiación eterna por la sangre preciosa de Jesucristo, esta salvación y el Espíritu Santo nunca desaparecerán si uno es salvo verdaderamente. Sin embargo, aquellos que no recibieron la salvación o que tienen una fe que es demasiado débil, aunque hayan sido salvos, podrían malinterpretar acerca de ese Espíritu Santo y la salvación. Puede ser. Pero numerosas partes de la Biblia testifican que esta salvación es una obra perfecta de Dios que nunca puede cancelarse. Busquemos en la Biblia San Juan, capítulo 10, versículo 28. San Juan, capítulo 10, versículo 28. Aquí, San Juan 10, 28. Si lo tienen, leamos juntos. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Abajo, Hebreos capítulo 9, versículo 12, Hebreos 9, 12 también, leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 10, versículo 10, 12 y 14, también leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta aquí. La Biblia continúa enfatizando que la obra de expiación de Jesucristo fue cumplida una vez perfectamente y su eficacia será eterna. La Biblia dice así, ¿no? Entonces, la salvación no es una salvación simple, sino una salvación eterna. Una salvación eterna. Y podemos decir que este concepto de eternidad contiene un significado de irrevocable. Irrevocable. Por lo tanto, a uno que verdaderamente fue salvado, su salvación nunca puede cancelarse. Nunca. Y el Espíritu Santo que entró en él cuando fue salvado, nunca desaparece, ni se apaga también. Este es el significado verdadero de la salvación eterna que hemos recibido. Por tanto, podemos decir que vivir una vida llena del Espíritu Santo después de recibir la salvación, es decir, después de recibir el Espíritu Santo, es la esencia de nuestra vida cristiana. La salvación es como el nacimiento de una nueva vida espiritualmente. Es decir, los cristianos
como nosotros, nacimos de nuevo por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, una persona que acaba de nacer de nuevo tiene el espíritu todavía débil como un bebé, ¿no? Por eso, para esa persona es muy necesario un suministro continuo de alimentos, ¿no? Es algo muy obvio. Así como un bebé recién nacido necesita crecer sano mientras se amamanta, las personas nacidas de nuevo necesitan un suministro de alimento espiritual. Alimento espiritual. Y se puede decir que ese alimento espiritual es la palabra de Dios. Y también se puede decir que recibir la palabra de Dios es el método más importante y esencial para llenar el Espíritu Santo. Es muy importante. Es decir, así como no podemos vivir normalmente si no comemos bien, no podemos vivir una vida cristiana sanamente y correctamente si no recibimos el alimento espiritual de la palabra de Dios. Si una persona salva vive de esa manera, sería un estado muy triste y infeliz, ¿no? Entonces, reflexionemos en nuestra vida ahora. ¿Estoy realmente lleno del Espíritu Santo? ¿Acaso no estamos en riesgo de desnutrición espiritual? Tenemos que pensar. Vamos a comprobar si ahora aparece en mí alguna evidencia de actividad de vida saludable espiritualmente. Tenemos que chequear. Sería muy desafortunado si naciera un bebé y no pudiera caminar cuando tenía que caminar, porque no comía bien, o si en caso siempre estaba enfermo por esa razón, ¿no? ¿Acaso nosotros también tenemos esta forma de vida ahora? Debemos reflexionar siempre, reflexionar seriamente en nuestra vida cristiana. A pesar de que ya pasaron unos años desde que recibimos la salvación y si todavía no podemos caminar y no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta, es una fe como la de un niño que no ha crecido. No es algo especial, sino un proceso muy normal para que una persona salva crezca sana y llena del Espíritu Santo. Es una vida normal. Pero, muy desafortunadamente, si alguien está pensando en recibir la llenura del Espíritu Santo como si fuera una persona especial, está malinterpretando completamente la Biblia. Por lo tanto, el Señor nos ordenó que seamos llenos del Espíritu Santo. Esto significa que cualquier cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo y esa es una condición normal. Voy a leer de nuevo texto principal. Busquemos la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18, texto principal de hoy, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18, aquí les leo. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí dice, sed llenos del Espíritu. En otras palabras, se puede decir que la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento de la Biblia que deben cumplir los que han sido salvos, ¿no? Mientras tanto, se utilizó la expresión, no os embriaguéis con vino, dice, ¿no? Esta expresión se usa porque es fácil entender la llenura del Espíritu Santo cuando pensamos acerca de emborracharse, ¿no? El día de Pentecostés, los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo fueron ante los que mataron a Jesús y exclamaron valientemente que Dios había resucitado al Jesús que ellos habían matado. Entonces, algunos decían, están borrachos. Algunos decían así. Entonces, Pedro dijo que no estaba borracho, pero como dijo el profeta Joel, fue hecho con el Espíritu Santo dado por Dios. Y luego evangelizó muy valientemente. Esta escena aparece en el Hechos capítulo 2. Busquemos en la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4. Aquí, Hechos 2, 4, yo voy a leer. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Abajo, versículo 12 al 16, también les leo. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Versículo 21 dice así, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí. Cuando se está lleno del Espíritu Santo, uno puede hacer cosas que normalmente no podía hacer. No solo puede discernir la voluntad de Dios, también puede hacerla con valentía. Es decir, la llenura del Espíritu Santo nos hace vencer las fuerzas de la carne y realizar la voluntad del Señor. Por eso, el Señor nos ordenó que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero, al contrario, uno que está borracho nunca puede ser lleno del Espíritu Santo. Es algo muy obvio, ¿no? Estar borracho significa emborracharse de verdad. A la vez también se puede decir que significa la apariencia de estar complacido con los placeres de la carne al perseguir las cosas carnales según los deseos del cuerpo. Es decir,
la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo son fenómenos totalmente opuestos. Totalmente opuestos. Se puede decir que emborracharse es el comienzo del desenfreno y el comienzo de actuar como guste. Podemos entender de esa manera. La gente dice que primero una persona toma alcohol, luego el alcohol toma alcohol y luego el alcohol se toma a la gente. ¿Entienden, no? Esto es igual al proceso de caer en los placeres de la carne y la vida de desenfreno. Entonces, tenemos que reflexionar seriamente si está apareciendo esa forma de vida de embriaguez en lugar de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que chequear. ¿De qué estoy más cerca ahora? ¿Qué me gusta más ahora? ¿Qué más deseo por ahora? ¿Cuál es el propósito de este trabajo que estoy haciendo? ¿Es mi elección complacer al diablo o al Señor? Tenemos que chequear. Al mirar las respuestas a estas preguntas, podemos darnos cuenta claramente que si estoy lleno del Espíritu Santo o borracho. Podemos entender claramente. Es una vida anormal que un cristiano salvo no esté lleno del Espíritu Santo y es lo mismo que una vida triste e infeliz como cristiano, ¿no? Así que es una condición muy normal para una persona salva estar llena del Espíritu Santo y esa vida es un mandato de Dios, también el mandato de Dios. Porque en mi vida hace falta el gozo del Señor y vivo en ansiedades y descontentos de la vida, porque no hay obra del Evangelio y el fruto del Espíritu Santo a través de mi vida. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. ¿Por qué? No estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo? ¿Cómo? Primero, debemos estar donde se suministra el Espíritu Santo. Busquemos la Biblia. San Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Abajo, versículo 14, leamos juntos. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice así. Entonces, ¿quién se ha hecho carne? ¿El Verbo? ¿Quién? El Verbo es Dios, ¿no? Y es Jesucristo quien es Dios, cuyo Verbo se hizo carne. La Biblia dice así. Es decir, como dice en el versículo 14, la gracia y la verdad de Dios fueron llenas en Jesús. Podemos entender de esa manera. Así que la llenura que había en Jesús ahora está en la iglesia, que se convirtió en el cuerpo de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo entró en los cristianos salvos y los hizo un solo cuerpo.
el cuerpo de una persona viva tiene sangre, ¿no? Y todos los nutrientes necesarios se suministran por la circulación de esa sangre, ¿no? Y los nervios están conectados de la cabeza a los pies, por lo que la voluntad de la cabeza se transmite a todo el cuerpo, ¿no? Es decir, podemos decir que hay un suministro constante del Espíritu Santo, porque la vida y el poder de Dios permanecen en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De esa manera, recibir ese suministro normalmente en la iglesia es la llenura del Espíritu Santo. Busquemos en la Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí dice, vosotros estáis completos en él. Dice así, ¿no? Tal como dice este versículo, esta frase, podemos estar llenos del Espíritu Santo cuando recibimos todo en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Hay muchos miembros en el cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿cuál de todos estos miembros es el más completo? ¿Cómo piensan ustedes? Cuando golpeo la mesa con el puño, creo que mi puño está más completo y fuerte. Pero cuando hablo, se ve que mi boca es más completa, ¿no? Sin embargo, en realidad, es normal que sea llenada la fuerza uniformemente en todos los miembros de mi cuerpo. Es normal. Si solamente una parte está llena y las otras menos, eso no es normal, ¿no? Es normal que la sangre fluya bien en todo el cuerpo, suministrando las nutriciones y que los nervios tengan sentido en cualquier parte del cuerpo. Eso es normal. Así que, cuando permanecemos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, y recibimos la plenitud del Señor, normalmente se llama la llenura del Espíritu Santo. Busquemos en la Biblia, San Juan, capítulo 1, versículo 16. San Juan, capítulo 1, versículo 16. Aquí, San Juan 1, versículo 16. Si lo tienen, leamos juntos. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquí, su plenitud se refiere a la plenitud de Jesús. Plenitud de Jesús. En otras palabras, la plenitud en Jesús continúa suministrándose a los cristianos salvos a través de la iglesia, en la iglesia. En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo así: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia dice así. Es decir, el Señor no solo nos da vida eterna, sino que también nos da más y más abundancia después de eso. Por lo tanto, aunque estuvimos felices y agradecidos cuando recibimos la salvación, pero después de un tiempo, si la gracia y el gozo disminuyen, la razón
es porque normalmente no hemos recibido la gracia y abundancia del Señor. Podemos entender de esa manera. Es importante recordar que la gracia de ser salvo es una vez, pero después de ser salvo existe la plenitud de la gracia en la iglesia que continúa suministrándose. Entonces, cuando recibimos esa vida abundancia, el gozo de la salvación aumenta día a día. Gracias a Dios. Y podemos vivir normalmente para Dios como una persona salva. De esa manera, llevar una vida cristiana normal es un estado lleno del Espíritu Santo. Esto es la vida normal de los cristianos. Y así cuando está lleno del Espíritu Santo, podemos conocer nuestro trabajo normalmente en la iglesia, que es el cuerpo Cristo, y hacerlo fielmente. Busquemos la Biblia, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Algunos piensan que no habrá problema en solamente trabajar de acuerdo a sus propios pensamientos y métodos sin importar el cuerpo de Cristo, pero ese pensamiento no es adecuado. Debemos recordar que, a pesar de que los israelitas trabajaron duro a sus propias maneras, pensando que era para Dios, más bien eso fue un trabajo en contra de Dios. Sabemos esta historia, ¿no? Por lo tanto, nosotros, como un miembro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debemos saber lo que manda la cabeza. La cabeza es Cristo, ¿no? Y averiguar qué debemos hacer en ella y también cumplir nuestros papeles de la posesión de miembros. Por eso, debemos estar llenos del Espíritu Santo para poder vivir normalmente, en el lado de individuo y en el lado de la iglesia también, ambos lados, normalmente. Los pastores, presidentes, profesores de colegio de la iglesia y los jóvenes también, todos deben estar llenos del Espíritu Santo. Incluso los que trabajan al frente y los que sirven atrás, todos deben estar llenos del Espíritu Santo. Esto es el normal, esto es normal. Si hay alguien que piensa que solo aquellos que hacen cosas especiales deben estar llenos del Espíritu Santo y que los hombres corrientes como yo no necesitan ser llenos del Espíritu Santo, eso es totalmente un error, totalmente equivocado. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos vivir una vida cristiana normal, una vida normal y una vida como la luz haciendo lo que se requiere en su puesto, como en casa, en el trabajo o en la escuela, etc. Por lo tanto, tenemos que reflexionar en mi vida de ahora. Si realmente estoy viviendo una vida como la luz de Cristo o a pesar de que soy salvo, vivo como un durmiente en la oscuridad. Tenemos que chequear, tenemos que reflexionar
nuestra vida de ahora. Que un cristiano verdadero salvo esté lleno del Espíritu Santo en la luz es una vida normal. Es normal. Dios no pide nada especial a sus hijos salvos, sino que quiere que conviertan en un cristiano normal y vivan normal, estando llenos del Espíritu Santo. Esto es normal. Así como los padres quieren que sus hijos se conviertan en personalidades normales y vivan como miembros normales en la sociedad, Dios también quiere que sus hijos salvos se conviertan en cristianos normales y vivan normalmente. Cuando todo es normal, todos los problemas se resuelven naturalmente y automáticamente. Entonces, ahora vamos a pensar en qué tipo de corazón tenemos que tener y cómo ejercitarlo concretamente para recibir la llenura del Espíritu Santo. Vamos a pensar esto. Primero, para recibir la llenura del Espíritu Santo, debemos estar seguros de que el Espíritu Santo está en nosotros. Busquemos en la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Aquí, Primera de Corintios 6, 19. Si lo tienen, leamos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Lo que dice la Biblia así significa que un cristiano salvo debe saber que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Como les dije al comienzo, a pesar de que un pobre tenga una gran cantidad de cheques, pero si no sabe qué es un cheque, no puede vivir normalmente usando ese dinero e incluso podría morir de hambre. Puede ser. Asimismo, si no sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, no podemos recibir la guía del Espíritu Santo ni tampoco recibir la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, el cristiano debe saber primero que el Espíritu Santo está en él. Y se debe sentir anhelosamente la necesidad de tener que estar lleno del Espíritu Santo. Así como anhelábamos recibir la salvación cuando supimos que éramos un pecador que merecía ir al infierno, de misma manera debemos anhelar sinceramente la llenura del Espíritu Santo también. Este es un tema muy importante. Si un cristiano salvo no tiene una esperanza sincera de la llenura del Espíritu Santo, esto es muy contradictorio. Y tal persona nunca recibirá la llenura del Espíritu Santo y siempre vivirá en tinieblas. Por lo tanto, así como las personas que tienen mucha sed anhelan las aguas, los cristianos deben anhelar desesperadamente la llenura del Espíritu Santo. Así que Dios llena a esas personas con el Espíritu Santo. En segundo lugar, para recibir la llenura del Espíritu Santo, debemos anhelar también la palabra de Dios. La palabra es como el alimento de alma-espíritu, ¿no? Así como una persona no puede
crecer sanamente y vivir normalmente sin comer, debemos comer bien la palabra para llevar una vida cristiana sanamente y abundantemente. Así como fuimos salvados al comprender la palabra de Dios, incluso después de recibir esa salvación, podemos recibir la plenitud de toda la vida y la gracia de Dios a través de la palabra. Es algo muy obvio, ¿no? Es decir, debido a que Dios nos da las gracias a través de la palabra, debemos meditar la palabra de la Biblia. Busquemos la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 17. Primeramente, Efesios capítulo 6, versículo 17. Aquí, Efesios 6, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16, aquí también, Colosenses 3, 16, miremos la pantalla, leamos juntos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 también. Miremos la pantalla, leamos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios perfecciona a los que son salvos por la palabra de la Biblia y los llena con el Espíritu Santo también. Aquellos que descuidan aprender las palabras de la Biblia no pueden recibir la llenura del Espíritu Santo, por lo que deben aprender la Biblia con diligencia, ¿no? Debemos leer, escuchar, memorizar, meditar la palabra de la Biblia y ponerla en práctica en nuestra vida. A través de una vida así, la palabra habita en esa persona y esa palabra cambia a esa persona también. En tercer lugar, para recibir la llenura del Espíritu Santo, debemos esforzarnos por orar anhelosamente. Orar. Busquemos la Biblia, San Lucas, capítulo 11, versículo 11 al 13. San Lucas, capítulo 11, versículo 11 al 13. Aquí, Lucas, capítulo 11, versículo 11 al 13. Yo voy a leer. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Para vivir por Dios y servir de manera más eficaz y cumplir la misión encargada por el Señor, debemos pedir la llenura del Espíritu Santo. Debemos pedir. Debido a que la llenura del Espíritu Santo es la voluntad de Dios, esa oración ciertamente se hará realidad. Así como los problemas económicos
se resuelven con dinero, la llenura del Espíritu Santo es como la clave para resolver todos los problemas de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, incluso si la persona salva tiene varios problemas en su vida cristiana, si recibe la llenura del Espíritu Santo, todos esos problemas se resolverán. Por lo que deben orar anhelosamente para recibir la llenura del Espíritu Santo. 4. Para recibir la llenura del Espíritu Santo, debemos quitar todas las cosas que impiden que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nuestras vidas. Si hay pecados indignos en nuestro corazón y nuestra vida, el Espíritu Santo nunca podrá obrar. Busquemos la Biblia, Salmos capítulo 19, versículo 12. Salmos capítulo 19, versículo 12. Aquí, Salmos 19, 12, si lo tienen, leamos juntos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Abajo, Salmos capítulo 139, versículo 23 al 24. Salmos 139, 23 al 24 también. Leamos juntos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Todavía tenemos el temperamento del pecado, todavía. Hay muchos temperamentos del pecado dentro de mí que podemos cometer en cualquier momento y puede haber pecados que conocemos y a veces no conocemos en nuestro corazón. Sin embargo, en cualquier forma, el pecado debe ser cortado y eliminado rápidamente. El apóstol Pablo dijo en Hebreos capítulo 12 y 1, dice así: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dijo así: así como un corredor aligera su cuerpo todo posible para su carrera, los cristianos deben eliminar rápidamente algún pecado y las cosas indignas que interfieran en su vida cristiana para poder hacer una buena carrera de la fe. Si hay algo que tropieza mientras ora o aprende la palabra de Dios, no lo deje pasar. Dejando estas cosas sin eliminarlas, si oramos a Dios para que estemos llenos del Espíritu Santo, no serviría de nada. Primero, tenemos que resolver ese problema primeramente. Quinto, para recibir la llenura del Espíritu Santo, debemos tener un corazón humilde ante Dios. Corazón humilde. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Busquemos en la Biblia, Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Aquí, Santiago 4, 6. Si lo tienen, leamos juntos. Pero Él da mayor gracia. Por esto, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Así como el agua siempre fluye hacia los lugares bajos, la gracia de Dios siempre fluye hacia el corazón humilde también. El apóstol Pablo recibió tanta gracia de Dios que Dios le dio un aguijón, una enfermedad en su cuerpo para que no pudiera estar soberbio. Pablo vivió con una enfermedad insoportable a lo largo de su vida y sufrió muchas dificultades y muchos sufrimientos. Debido a que si uno se soberbio, el poder de Dios partirá de su vida. Por eso, Dios lo hizo para mantener su poder en la vida de Pablo. En la Biblia, generalmente, la paloma simboliza al Espíritu Santo. La paloma se quedará sobre el cordero, pero si el cordero se vuelve como un león feroz, se espantará y se escapará. Si tenemos un corazón violento, orgulloso o equivocado, el poder del Espíritu Santo se marcha. Por lo tanto, como el grano maduro siempre inclina su cabeza, nosotros también debemos ser humildes siempre. Sexto, para recibir la llenura del Espíritu Santo, debemos dedicarnos a Dios. Dedicarnos a Dios. Busquemos en la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Aquí, Romanos 12, 1. Yo voy a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 6, versículo 13. Aquí también les leo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el pasado usábamos nuestro cuerpo para cometer el pecado, ¿no? Pero ahora debemos usar ese cuerpo para que Dios lo use. Así debemos dárselo a Dios como un instrumento de justicia. Es decir, debemos dar todo mi ser para que Dios pueda usarme según la voluntad de Dios. Se puede decir que el dar mi ser es convencerse de que todo es del Señor. Así reconociendo que todo es del Señor y usarlo de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquellos que piensan que su cuerpo, mente, salud y talentos son todos de ellos mismos y que pueden hacerlo a su manera, no serán llenos del Espíritu Santo. Dios gobierna usando lo que es de Dios, reconociendo lo que las cosas de Dios son de Dios, y si las damos para Dios con gusto, Dios las usará según su voluntad preciosamente. Séptimo, para recibir la llenura del Espíritu Santo debemos obedecer ciertamente y adecuadamente. Dios llena a los obedientes con el Espíritu Santo para que puedan ser más obedientes.
Busquemos la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 32. Romanos capítulo 5, versículo 32. Aquí, Romanos 5, 32. Si lo tienen, leamos juntos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así, tenemos que obedecer para recibir la llenura del Espíritu Santo. Por último, para recibir la llenura del Espíritu Santo, debemos tener una comunión cercana con los hermanos en la iglesia. La razón por la que el Espíritu Santo obra en la comunión de los cristianos, es decir, entre nuestros hermanos. Busquemos la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Aquí, Primera de Corintios 12, 13. Si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Como les dije al comienzo, podemos decir que el Espíritu Santo está en la iglesia, que es un solo cuerpo de Cristo. Y hay un suministro continuo del Espíritu Santo en ella, en esta iglesia. Si alguien piensa que está lleno del Espíritu Santo sí mismo, sin una comunión normal de los cristianos, está muy mal. Esto es totalmente equivocado. Busquemos la Biblia. San Mateo, capítulo 18, versículo 20. San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Aquí, San Mateo 18, 20. Si lo tienen, leamos juntos. Porque, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Ahí estoy yo en medio de ellos. Estar dos o tres congregados en el nombre del Señor significa que el Señor obra cuando la gente que se entrega al Señor y algunos que desean desesperadamente vivir de acuerdo con la voluntad del Señor están en comunión. Si se recolecta carbón, se quema bien, ¿no? Pero si se divide, se apaga rápidamente. Debido a que el Señor hace cosas buenas en la comunión de los salvos, los que son salvos deben permanecer en esa comunión. Al permanecer en ella, podemos recibir la llenura del Espíritu Santo, servir como un miembro normal de la iglesia y el Señor puede recibir la gloria a través de esa comunión. Asimismo, hoy a través de la Biblia aprendimos acerca del significado de ser llenos del Espíritu Santo y las cosas que debemos hacer para recibir esa llenura del Espíritu Santo. Ahora ha comenzado un nuevo año, 2021, y estamos pasando un tiempo muy difícil bajo la crisis del coronavirus, ¿no? Pero si vivimos sin olvidar los principios de fe que hemos aprendido hoy, podremos vivir una vida cristiana más valiosa con la ayuda y el poder de Dios. Dios es quien tiene soluciones y respuestas a todos los problemas. Si el poder y la sabiduría de Dios
pueden ser míos, podemos vivir una vida de fuerza y valentía en medio de cualquier dificultad, ¿no? Conectar completamente con el poder y la gracia de Dios será posible cuando nuestra vida cristiana esté llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando no olvidemos las enseñanzas que hemos aprendido hoy y si las aplicamos a nuestra vida adecuadamente y así vivamos una vida llena del Espíritu Santo, nos convertiremos en una vida cristiana más valiosa, preciosa y brillante, ciertamente. Y así que estoy seguro que se llevarán a cabo las obras maravillosas de Dios grandemente en este año nuevo a través de nosotros, ciertamente. No se olviden estas enseñanzas. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijos de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas importantes. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy y nos llena el Espíritu Santo a través de tu palabra, gracia y amor. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu buena voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente con tu sabiduría y poder, especialmente en esta situación muy difícil, confusa y peligrosa. Ayúdanos y guíanos para que podamos soportar este riesgo con tu gran amor y así que podamos predicar tu evangelio fuertemente a las almas perdidas en estos tiempos, en los postreros días. Queremos que sea glorificado a Dios a través de toda nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense bien y nos vemos pronto.